Bienvenidos al tercer episodio del podcast Diálogos sobre adolescentes y niños. En esta ocasión abordaremos el tema del derecho al ocio, el deporte y el bienestar. Para ello, contamos con la presencia de Carmen Panzón Iglesias, pedagoga catalana, nacida en Barcelona, experta en mediación social y resolución de conflictos, y ha sido profesora titular de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Y ha dedicado su carrera a la promoción de la inclusión y la equidad en ámbitos educativo y social. Carmen, bienvenida, bienvenida. Y te hago la primera pregunta. Desde tu perspectiva, ¿qué papel desempeña la inclusión social y cultural en la construcción de sociedades más justas y equitativas? Pues buenas tardes, primero de todo, doctora Neves. Muchísimas gracias por la invitación y felicitar a todo el comité organizativo del 11 Congreso por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Es un placer estar aquí contigo, si me permites que te hable de tú, Claro. con todos ustedes. Y bien, pues claro, has dado en el kit de la cuestión porque la inclusión social y cultural es uno de los elementos que he estado trabajando durante muchos años. Para mí es un pilar fundamental en la construcción de sociedades más justas y equitativas, ya que la inclusión social y cultural permite garantizar que todas las personas, independientemente de su origen, condición, circunstancias, tengan acceso a derechos, oportunidades y un elemento muy importante también que es el reconocimiento. Desde una perspectiva social, pues la inclusión también fomenta la cohesión, reduce desigualdades, evita pues la marginalización de ciertos grupos, promueve, porque promueve sobre todo la participación de todos en la vida comunitaria, ¿no? Y en términos culturales, pues enriquece la identidad colectiva, impulsando lo que decimos nosotros y trabajamos mucho, el respeto por la diversidad y el aprendizaje mutuo. Claro, esta pregunta creo que me la formulabas en general, ¿no? Sí. Pero sí nos Después, la context... para ti, Perdón, disculpa, que pues, ahora no he escuchado bien. estás escuchando. Perfecto. Si la ubicamos en el contexto de los derechos de la infancia y la adolescencia, pues la inclusión social y cultural aún cobra mucha más relevancia, porque garantizamos a que las niñas, niños y adolescentes de todos los orígenes y circunstancias tengan acceso a la educación, a la salud, a la participación, a la protección y evidentemente todos estos derechos, en la medida que niños, niñas y adolescentes puedan ejercerlos, pues nos lleva a la promoción de sociedades más justas, ¿no? Y aquí quiero destacar dos aspectos en relación con la inclusión, que no solamente es un derecho en sí misma, la inclusión, sino que también es un medio que utilizamos para prevenir la discriminación, la inclusión, que sobre todo para aquellos niños y niñas y adolescentes que pueda peligrar su desarrollo integral, ¿no? ¿Y Es cuál decir, en otras palabras, la inclusión social y la cultura impacta directamente en el bienestar de niños, niñas y adolescentes, ¿no? ¿Y cuál es el papel de las escuelas y de los educadores en la promoción del derecho al juego, al acceso a la cultura? ¿Cómo lo ves? Pues el papel de la escuela en la promoción del derecho al juego y al acceso a la cultura, que es el tema que hoy sobre todo tenemos preparado para trabajar aquí conjuntamente, ¿no? El artículo 31 de la Convención de los Derechos de la Infancia, ¿no? Pues el papel de la escuela en este sentido es clave, porque, claro, en la escuela los niños y las niñas se pasan muchas horas, gran parte de su tiempo, ¿no? Y hemos de pensar que la escuela no solamente educa en términos académicos, sino que cumple otras funciones muy importantes como también socializa, fomenta la creatividad y desarrolla
habilidades esenciales para la vida, ¿no? La escuela debe ser, en este sentido, ubicándonos en este artículo 31, un espacio para el juego, para la exploración y la creatividad, tanto dentro del trabajo que se realiza en el aula como fuera, ¿no? Y, y debe, o sea, no solamente debe garantizar lo que diríamos la recreación, el pasarlo bien, sino que tendría que integrar dentro de todo el proceso educativo que se desarrolla en la escuela y en el aula, la cultura y el arte, porque son elementos que fomentan la participación y aseguran así de esta manera que no haya ninguna criatura, iba a decir crianza, perdón, ninguna criatura que quede excluida por razones económicas, de género o de discapacidad. Esto así sintetizando bastante, porque es un tema que podríamos estar hablando horas, ¿no? Y desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los educadores y las instituciones para promover estos derechos? Una pregunta que no es nada fácil. Pues los principales desafíos, claro, eh, muy ubicados en este entorno nuestro de Cataluña y de España en general, ¿eh? Hay unos previos, hay dos cuestiones previas a los desafíos. Las dos cuestiones previas a los desafíos es que el derecho a la educación sea efectivo. Es decir, sabemos que el derecho a la educación es un derecho que ya existe, no lo tenemos que eh, reivindicar porque existe, pero sí que lo que hemos de reivindicar es que pueda ser un derecho efectivo para que las niñas, niños y adolescentes puedan ejercerlo, este derecho a la educación, es decir, que sea extensible para todas las criaturas independientemente de sus procedencias o de sus características, ¿no? Y el otro previo es que, desgraciadamente, no se ve todavía, estamos en un proceso avanzado, pero todavía no se ve la educación como una inversión social. Es decir, hemos de dejar a un lado de pensar que la educación es un gasto. No, la educación es una inversión social porque las sociedades más bien formadas y preparadas podrán ir afrontando todos los retos del futuro, ¿no? Entonces, claro, principales desafíos que con estos previos se encuentra los maestros y los profesores en su día a día en las aulas, en los diferentes niveles educativos, pues el primero de todos, el primero es la complejidad del sistema educativo y de las necesidades cambiantes que continuamente los alumnos van incorporando a las aulas. Diversidad cultural, lingüística, necesidades educativas específicas, la brecha digital, etcétera. Podríamos aquí decir muchas cosas. El segundo aspecto, también muy importante, son los problemas emocionales. Por primero decíamos la complejidad del sistema educativo. Segundo, los problemas emocionales y conductuales que los alumnos llevan a la escuela. Hay un aumento de problemas de salud mental, gestión de conductas disruptivas, desmotivación académica, etcétera, ¿no? El tercero, también muy importante, es la relación con las familias. Hay familias, sabemos, que tienen unas expectativas desmesuradas, unas porque se preocupan mucho, otras porque no se preocupan nada, y hay unos conflictos a veces entre la escuela y la familia, ¿no? El, el siguiente, ya he perdido el número, no sé, creo que es el 4, o el quinto, es la presión por el cumplimiento de los resultados. Es decir, los maestros, los profesores tienen una presión encima de sus espaldas muy importante en relación con el cumplimiento de los resultados, es decir, rendimiento académico, no terminan de encontrar tiempo para atender a cada alumno, a cada alumna de manera personalizada, ¿eh? Esto además se suma, pues los recursos a veces insuficientes, las ratios de profesorado-alumnado, infraestructuras que no son correctas, el uso de las tecnologías que no se acaba de integrar en las aulas,
los conflictos generacionales que a veces los maestros profesores tenemos una distancia con los alumnos o las alumnas, hay como una desconexión de intereses y claro, todos los cambios sociales y educativos, que también es un desafío importante. El cambio, no sé en vuestro entorno concreto, pero en nuestro entorno de Cataluña y parte del Estado español, cambios constantes de políticas educativas. Cambian los políticos, cambian las políticas educativas, las leyes de educación, los currículos, etcétera. Y bueno, y a todo esto hemos de sumar también pues todas las desigualdades que en sociedades como las nuestras cada vez hay más desigualdades. Ayer mismo se presentó un informe aquí en Cataluña sobre el índice de pobreza de niños, niñas y adolescentes. Estamos en un 34,7 de los niños y niñas de Cataluña están en una situación de pobreza, es decir, uno de cada tres es pobre, ¿eh? Bueno, también es un tema que podríamos, pero lo dejo aquí. ¿No? ¿Y qué estrategias se pueden implementar para garantizar que los niños en situación de vulnerabilidad tengan un acceso equitativo al ocio, a la cultura, al deporte, al bienestar? Bueno, la estrategia, dijéramos que bajo la que habrá muchos factores, la estrategia paraguas que decimos aquí, es seguir considerando que o viendo a la educación como compensadora de las desigualdades. Concretamente con este artículo 31 esto es muy, muy importante porque la escuela aquí se ha de convertir como un espacio de equidad en el acceso al ocio, a la cultura y al juego, porque sabemos que niños y niñas en situación de vulnerabilidad no tienen acceso a actividades recreativas, culturales o de juego en sus entornos familiares o sociales debido a factores sobre todo socioeconómicos y culturales. Por lo tanto, sobrecarga también de responsabilidades familiares. Bueno, pues aquí la educación ha de ofrecer, la escuela, la educación en este sentido, oportunidades igualitarias que reduzcan esta brecha cultural y ofrezcan espacios seguros donde los niños y niñas y adolescentes puedan desarrollar todo esto. Es decir, el acceso al juego y a la cultura no es un lujo, es una necesidad para el desarrollo cognitivo, emocional y social de la infancia. Y esto lo hemos de tener muy claro, ¿no? Por otra parte, y va ligado un poco, pero ya lo dejo aquí, claro, hemos de entender también que la educación, desde este punto de vista educativo, o sea, como papel de la escuela, la educación entendida en un contexto amplio, eh, tendría que ser, como decimos aquí, promotora del derecho al descanso y al ocio. Es decir, que justo mismo en la estructura escolar, no sé si lo sabré explicar así rápido y concreto, en la estructura escolar se tendría que regular este tiempo escolar reduciendo las cargas académicas para que esto no impida cuando las criaturas están en sus domicilios, en sus casas, pues tener cierto tiempo libre. Pero esto se tendría que ya empezar a practicar dentro de la escuela, espacios para el descanso, para el disfrutar de unas lecturas tranquilas, bueno, jugar, no hacer nada, porque el ocio es también saber, No hace ¿no? Descansar de todas estas obligaciones, ¿no? ¿Cómo lo sabes? El tema del Congreso es navegar la inclusión, la diversidad, la discriminación. Por eso te hago la pregunta que hacemos a todos los ponentes de este podcast, que ¿cómo, para ti, cómo podemos transformar la diversidad en una ventaja práctica para combatir las desigualdades que afectan a niños y jóvenes? Bueno, pues a ver, es muy importante la diversidad, entenderla como algo positivo, ¿eh? Eh,
es decir, no ver la diversidad como una dificultad, es decir, no podemos llegar, no podemos, tengo tantas diferencias que me tengo que centrar en un grupo más normalizado y los que destacan por un lado o por otro, pues no puedo, claro, esto tiene que ver mucho con lo que he comentado antes de las ratios. Esto también genera mucho estrés en el profesorado, problemas también muchas veces de satisfacción profesional, etcétera, ¿no? Pero en el caso del artículo 31 este que tú me preguntas, es una pregunta general, pero yo creo que me interesaría centrarlo en este artículo. ¿Cómo podemos transformar esta diversidad en ventajas que me decías? Pero si pienso en este artículo 31 del juego, pues hay un elemento muy importante que sería cómo podemos integrar el juego como parte del aprendizaje. O sea, cómo lo podemos integrar en las metodologías que se pueden utilizar en las escuelas, en los centros educativos. Porque esto, si se utiliza el aprendizaje basado en el juego, pues podemos incorporar una serie de metodologías más lúdicas que permitan también aprender a través de la exploración, la imaginación, el movimiento, porque hay muchas maneras de aprender actualmente que son muy sedentarias y poco creativas, ¿no? Aunque nos pensemos que la utilización de las tecnologías son muy creativas y no, son tan sedentarias y tan dijéramos, clásicas como las anteriores, ¿no? Como las que tenemos hasta ahora, ¿no? Y este aprendizaje basado en el juego nos llevaría también a que podríamos flexibilizar lo que llamamos el espacio aula, ¿no? Diseñar espacios tanto dentro del aula como escolares, como fuera, que permitan estas experiencias de aprendizaje activo, donde el juego es una experimentación que se convierte en parte del proceso educativo, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento muy, muy importante. Luego, si situamos esto fuera de la escuela, esta diversidad, pues hemos de fomentar también pues esta vida cultural y artística pues en actividades extracurriculares o extraescolares, ¿no? Bueno, buscar espacios de creación artística y potenciar que las criaturas pues puedan ser protagonistas yo que sé, de festivales, de exposiciones, pero que no solo quede todo circunscrito en el ámbito de la escuela, ¿no? Sino que esté también conectado con la comunidad más inmediata, ¿eh? O sea, fomentar en definitiva esta participación en la vida cultural y artística, no solo dentro de la escuela, sino también en el entorno comunitario, esta interacción entre la escuela y su entorno más inmediato, ¿no? Vale. Ahora, dos preguntas más personales, si me permites, ¿no? ¿De qué manera tu experiencia personal como pedagoga, como profesora universitaria, te inspira en la lucha por la igualdad y la protección de los derechos de los niños? Bueno, también, también es, claro, cómo separas la persona, ¿no? En el caso, por ejemplo, yo siempre me he considerado una persona muy afortunada porque he podido trabajar durante muchos años como profesora, 37 años profesora en la Universidad de Barcelona, un trabajo bueno, que me fascina y encima me pagan. O sea, esto, aunque nos cuesta lo que nos cuesta, pero es un privilegio, ¿no? Claro, tanto como ciudadana como en esta tarea de profesora durante estos 37 años y espero que, si todo va bien, más, pues claro, esto me inspira porque todo lo que represente el día a día, la lucha y el trabajo para conseguir una sociedad más justa, democrática e igualitaria, pues estoy ahí. Claro, esto me puedes decir, uy, claro, esto es muy teórico, pero ya sabes que yo soy de pedagogía, educación, y en educación eh, lo que nos, eh, lo que nos conduce es la coherencia entre el discurso y la práctica, ¿no? Yo en este sentido, pues a través del estudio, las investigaciones, el intercambio, la participación, comités científicos, asesores, implicación en la ciudadanía, redes, universidades, bueno, equipos docentes, resumiendo, formando
parte de grupos de investigación y equipos docentes con incidencia en nuestras sociedades más inmediatas, practicando lo que sería la responsabilidad social como una universidad pública y una servidora pública que soy, intentando aportar pues el granito de lo que sea, ¿no? De arena, de oro, en esta transformación social. Yo lo resumiría así. Carmen, hemos llegado al fin, ¿no? Agradecerte mucho por estar aquí, pero una última cuestión, ¿no? Una última pregunta. ¿Se podías compartir una reflexión con nosotros sobre cómo todos los agentes sociales, educadores, instituciones, familias, gobiernos, pueden trabajar juntos para garantizar que se respeten y promuevan los derechos del niño a la cultura, al juego, a todos los derechos, ¿no? Es una pregunta difícil, ¿no? Yo no lo sé, pero ¿qué mensaje tú darías a las personas? Es difícil porque es estática. O sea, esta pregunta es una pregunta reiterativa. Es muy importante, pero es reiterativa. Y te diré por qué. Porque, claro, y tú con la pregunta ya me llevas a, en fin, a una respuesta que intentaré que sea breve también. Si hacemos análisis parcializados de las situaciones, en este caso estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, lo que aportaremos serán soluciones también parcializadas y fragmentadas. Es decir, ya que estamos hablando desde la educación, ¿no? En el fomento pues, de todas estas cuestiones, sociocultura, etcétera, pero en general, si pensamos que solamente educación es escuela o centro educativo, esto que has planteado no vamos a ningún sitio. O sea, nos quedamos aquí. Pregunta, respuesta, nada. Nos quedamos ahí. Si entendemos que la educación va más allá de la escuela o el centro educativo, ¿eh? Es decir, nos centramos y nos ubicamos en un territorio, el territorio se convierte en un objeto de un plan, programa, etcétera, de intervención socioeducativa, en el que podemos hacer un plan de trabajo comunitario, desarrollo comunitario, diseñando planes de zona, planes de desarrollo comunitario, etcétera. Aquí es donde podemos conseguir esto que tú planteas, el trabajo en red, porque trabajo en red no es la coordinación de la profesora, el profesor con el psicólogo, trabajador social, no, no, el trabajo auténtico, trabajo en red de diferentes profesionales, es a partir de un plan concreto de intervención socioeducativa en un territorio concreto, ¿no? Que está la administración, la salud, educación, servicios sociales, familias, etcétera. Y así es como, desde mi punto de vista, por supuesto, como creo que se puede conseguir todo este trabajo conjunto para garantizar estos, pues el derecho al ocio, a la cultura y al juego, este artículo 31 de la Convención, pues para todos los niñas, niños, adolescentes y grupos que quedan ahí, pues pasados los adolescentes, que tenemos los jóvenes también, que están, en fin, en el proceso de desarrollo hacia la vida adulta, ¿no? Carmen, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias. Podríamos estar hablando aquí muchas horas, ¿no? Sobre Sí, estas temáticas. Más gracias por nos acompañar en este episodio y de podcast y gracias por nos ter dicho que sí, ¿no? Que sabemos que tienes una agenda muy ocupada y tenés ahí unos minutitos para hablar con nosotros en este episodio. Por eso, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. gracias a vosotros y os deseo los mejores éxitos. Felicito por estas iniciativas que sabemos que no son fáciles. Y ya sabéis, pues estoy como dicen en Nicaragua, a la orden, a vuestra disposición para lo que haga falta. Un abrazo muy fuerte y gracias. Gracias, muchas gracias. Y por los derechos, de la infancia y la adolescencia. Siempre, siempre. Los invitamos a seguir atentos a los próximos capítulos de diálogos sobre adolescentes y niños, donde continuaremos explorando temas fundamentales para el bienestar y desarrollo de la infancia y la juventud.